Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que es como una mini clase, que va a ser la investigación. Más que nada esto va a servir para pues avanzar las siguientes dinámicas, porque la dinámica de las siguientes reuniones y de la discusión y la idea de este proyecto del equipo de la licenciatura, pues es discutir e investigar temáticas educativas, ¿no? Lo que propongamos entre nosotros y que votemos. En este caso, para poder hacerlo de manera efectiva y que realmente aprendamos y salga algo positivo de todo esto, pues primero tenemos que tener esta capacidad de investigación. Parece algo sencillo, pero realmente yo he notado que a veces hay muchas deficiencias. Por eso es que procuré hacer este material, pues para aprender, ¿no? Y mejorar nuestra práctica en cuanto a investigación. Y para eso se realicé esta presentación. Pues este trabajo va a abordar algunos sitios principales para buscar información y también el estilo APA de la séptima edición, que es el más reciente. Y pues ese va a ser el contenido de la presentación. No, primero vamos a abordar qué es la investigación. El punto 2 va a abordar, pues, que todos podemos hacer investigación, ¿no? Nada más que va a haber una diferencia en cuanto a los niveles. En el número 3 vamos a abordar, pues, qué es información confiable, ¿no? Cómo distinguir esa información confiable de todas nuestras búsquedas. Y como cuarto punto, creo que es el más importante, sobre todo para quienes no tengan este contacto con lo que es el estilo APA y su uso adecuado, pues vamos a ver qué es una cita textual, qué es una cita parafraseada, cómo se hacen, también qué es una referencia, en qué se diferencia con una bibliografía, y un tema importante, que es una mala práctica, que es el plagio. Y por último, pues vienen las referencias de esta misma presentación. Y pues en primer lugar tenemos, pues, ¿qué es la investigación? No sé si alguien guste comentar lo que tiene por idea cuando hablamos de investigación. Yo creo que es cuando tenemos curiosidad por algo, ¿no? Y empezamos a buscar. Claro, ¿alguien más si gusta comentar igual? Adelante. Creo que habíamos visto en metodología que era una idea, bueno, que parte de ideas que queremos investigar o igual del sentido común, con una base científica. Claro, claro. Pues investigar como tal la palabra, pues es algo cotidiano, ¿no? Algo que podemos realizar todos. Tenemos estas tres definiciones del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? La primero dice indagar para descubrir algo, ¿no? Investigar un hecho. La segunda definición refiere a indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas, ¿no? En el ámbito, pues, más legal, ya no tanto en la educación. Y la definición 3 es la que más nos importa aquí, porque es la que más encaja con lo que nos referimos a investigación académica, ¿no? Decimos realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. En este caso pone el ejemplo, ¿no? Investigar sobre el cáncer. Y pues esta investigación va a tener tres elementos fundamentales. Como ya mencionaron mis compañeras, va a ser, pues, es un proceso, ¿no? Porque se lleva a cabo por el pensamiento humano, pero todo este proceso va a surgir de una duda, ¿no? De una curiosidad, de querer saber o resolver algo. Y en este caso, una vez que resolvamos esta duda, mediante este proceso de investigación, vamos a llegar a un conocimiento. Este conocimiento, pues, lo podemos hacer a través de nuestros propios procesos cognitivos, nuestra intuición, nuestro sentido común, pero también podemos ocupar, pues, referencias como pueden ser los libros, ¿no? Cosas que otras personas ya han investigado, que eso es prácticamente el conocimiento, la cultura. Ahora, muchas veces cuando hablamos de investigación académica, pensamos que solamente la pueden hacer, pues, ciertas personas, pero realmente, pues, todos podemos hacer investigación. Y yo diría, catalogaría tres fuentes de información principales hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos la ventaja con la globalización, que, pues, tenemos internet, tenemos al buscador más potente del mundo, que es Google, y pues tenemos una información prácticamente interminable, ¿no? Y en múltiples formatos, videos, audios, páginas web, blogs, ¿no? O sea, hay una cantidad inmensa de información en internet y de todo tipo, todo tipo de dudas, comentarios, todo prácticamente. La otra y la más convencional y que muchas veces se piensa que ya no es útil son los libros, ¿no? Todo esto, pues las bibliotecas, los materiales tangibles, porque pues las bibliotecas también tienen sus derivados, ¿no? Como puede ser una hemeroteca,
u otros ejemplos. Muchas veces la ventaja de este tipo de fuentes, los libros, va a ser que el conocimiento pues ya está estructurado, ya tiene cierta validez y tiene relación con otros textos a su vez. Y también podemos hacerla nosotros mismos, porque muchas veces pensamos que eh, tenemos que aceptar las cosas tal y como están hechas, pues por alguien más. En este caso, pues nosotros podemos realizarla mediante la observación, ¿no? Deducir bajo sentido común cómo es que funciona una cosa, ¿no? Puedo quitarle una pieza, por ejemplo, a un cochecito, y puedo decir que esa rueda, pues es esencial para que sirva el cochecito, por ejemplo, ¿no? O la batería. También podemos experimentar, que viene siendo lo mismo, pero esta experimentación, esta observación, vamos a tenerla en diferentes niveles de complejidad. Tenemos uno básico, ¿no? Que en este caso, aquí vamos a ver una palabra bien importante, la ciencia, ¿no? Muchas veces no se entiende qué es la ciencia. Esta investigación, pues no científica, pues va a ser el sentido común, ¿no? Lo que nos diga nuestra intuición, lo cotidiano, lo que ocupamos día a día. Pero la idea es que superemos esta investigación no científica y llegamos a una investigación, pues científica. En este caso, el conocimiento pues ya está más estructurado, ya va a ser racional, va a estar sistematizado, también va a ser exacto o preferentemente verificable y también puede tener errores o deficiencias, ¿no? No va a ser como que únicamente se determine una verdad y ya sea, sea universal y dure para siempre, porque muchas veces los paradigmas cambian de tiempo a tiempo. Entonces, la idea es pasar de este sentido común a un conocimiento, a una investigación, pues, científica. Ahora, el tercer punto. Nos referimos con información confiable, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Ustedes qué han escuchado cuando referimos a educación o información confiable, perdón? Pues que lo que estamos buscando, en lo que fundamentamos alguna investigación, pues que sea fidedigna, que no sea, por ejemplo, falso o así, que sea viable esa información. Yo Adelante. digo que, Sí, adelante, adelante. yo digo que precisamente como acaba de mencionar, que haya pasado por un proceso científico. De esta manera, pues uno puede tener la confianza de que esa información pues ya es veraz, que es confiable, que cumple con ciertos parámetros en donde podemos observar que no es alguna falsedad. Claro. Adelante, Diana. Igual vi que levantabas la mano. Era lo mismo que ya habían mencionado, que es información que tiene validez por algunas instituciones o reconocimiento, bueno, algún reconocimiento que tiene confiabilidad. Sí, bueno, es que muchas veces escuchamos, ¿no? Los profesores nos piden, busquen en fuentes confiables, pero pues, ¿qué es una fuente confiable para empezar, no? Regularmente las fuentes académicas formales son las más confiables, ¿no? Porque como dicen, ya tienen un grado de rigurosidad, ciertos estándares, ciertos filtros, ¿no? Por ejemplo, las revistas muchas veces establecen un proceso de selección, ¿no? O sea, elaboras tu artículo, pero todavía necesita una revisión y ya posteriormente puede ser publicada, ¿no? Entonces ya, porque estás en juego, pues, el prestigio de esa revista o de esa fuente en la que se publica. Entonces, una de las fuentes más importantes para buscar, pues regularmente suelen ser los libros, porque ya están estructurados, las revistas, los artículos o algunos documentales, ¿no? Hay otras fuentes, pero regularmente yo siento que esas son las más importantes que podemos rescatar. Hay otras fuentes, ¿no? Y a comparación de sitios libres, ¿no? Siempre nos hacen la crítica de que Wikipedia, ¿no? Pues no busquen en Wikipedia, ¿no? Porque es una fuente no confiable, porque puede escribir cualquiera y muchas veces tienen pues datos mal o datos adrede, ¿no? Están escritos mal a manera de burla o crítica. Entonces, pues aquí es donde tenemos que separar esta información más válida, más rigurosa, porque hoy en día también es una ventaja el que tengamos acceso a la información, pero también ocurre el fenómeno contrario, la desinformación, en el que hay pues muchas personas con muchos intereses, ¿no? De que ciertas concepciones, ciertas cosas se entiendan de una forma y hay sesgos, ¿no? O no hay rigurosidad, simplemente a alguien se le ocurrió y lo escribió, ¿no? Muchas veces entre las mismas páginas
se copian unas a otras, no ponen de dónde viene la información, a lo mejor se basaron en un libro, en un artículo, pero lo hacen ver como si hubiera sido escrito por ellos, ¿no? Y están incurriendo en plagio, o sea, hay muchos problemas realmente. Y pues en cuanto a las fuentes académicas formales, pues es más difícil que suceda esto. Y bueno, dices, pero bueno, ¿dónde busco estas fuentes académicas formales? Porque los profesores nos dicen, pues busca fuentes confiables y ya, ¿no? Algunos profesores sí nos señalan que está Google Académico. Aquí está el link, les voy a compartir más tarde la presentación. Pues este es gran apoyo porque ya hace un filtro, ¿no? Para estas fuentes y regularmente nos deja libros, revistas, artículos. Y ya viene más información. A su vez, aquí es un ejemplo de búsqueda. Podemos establecer otros criterios. Muchas veces esto es importante porque podemos colocar si queremos que la información sea reciente o que sea muy antigua, ¿no? O que esté en un determinado idioma, o que sean libros, que sean revistas, o que sean artículos, o que sean páginas web, ¿no? O sea, estos filtros podemos ocuparlos a nuestra conveniencia según lo que queramos encontrar. Aquí realicé una búsqueda, ¿no? De ejemplo, educación, y ya me salen el primero, un artículo, me parece, Ministerio de Educación, ¿no? Luego, Ministro de Educación. O después un libro, dice que es educación infantil. Y pues ya lo sabré si tienes completo acceso a este tipo de fuentes. Una ventaja de los recursos electrónicos y digitales es que se pueden compartir fácilmente. Un libro, por ejemplo, pues tienes que tener acceso pues real, ¿no? A él, una biblioteca o que te lo comparta un amigo, pero pues un PDF, diría, ¿no? Se lo compartes y listo. O le compartes el link y listo. Y todos tienen acceso a la información rápido. Esa es la ventaja también de Internet. Y pues hay tres sitios que yo rescato que son muy útiles, ¿no? Tenemos a Cielo, a Dialnet y a Redalic. Cada uno de ellos pues son revistas, ¿no? O catálogos o buscadores. En este caso el primero pues es el Scientific Electronic Library Online. Luego tenemos a Dialnet, que es la difusión de la producción científica hispana y se centra pues, en humanidades y ciencias sociales, aunque incluye otros tipos de contenidos, también en otros idiomas. Y por último tenemos a Redalic. En este caso, pues es la red de revistas científicas de América Latina y del Caribe, España y Portugal. Estos son sitios muy, muy confiables. Hay otro tipo de revistas y siempre que se marque, por ejemplo, que esté incluido dentro de una revista, que dentro de un volumen, elementos muy importantes para ver que son fuentes confiables siempre es que tengan autor, ¿no? Preferentemente que tengan fecha, preferentemente que hayan sido revisados, y esto casi siempre se da en los artículos, las revistas. Pero también un elemento importante es que tengan sus referencias. Esas mismas referencias que vamos a ocupar nosotros, a su vez tengan referencias, porque pues no es como que hayan inventado de la noche a la mañana el conocimiento. Muchas veces recuperan de otros textos, de otras fuentes. Y cuando estos autores, por ejemplo, en las páginas web, no muestran de dónde obtienen su información, pues no sabemos si vamos a cometer un plagio, no sabemos si es de ellos, no sabemos si es veraz, no sabemos si es falso, ¿no? O sea, ese es el problema de los sitios libres, muchas veces. No por ello dejan de tener utilidad, pero pues no son tan confiables. Y luego vamos a avanzar con el uso del estilo APA. Ashley, ¿tú qué has escuchado de APA? ¿Qué has escuchado de este estilo? Que es un formato que, bueno, como ya lo habían comentado, nos va a permitir saber de dónde se obtuvo la información para no cometer un plagio. Ajá, y por ejemplo, no te han dicho, tienes que utilizar en estilo APA tus referencias. ¿No te han dicho eso? Sí, en las clases y en las actividades que hemos hecho, sí nos piden el formato APA. Sí, sí, precisamente porque es muy extendido, ¿no? Y nos lo piden, pues es prácticamente muchas veces desde la prepa, pero pues en la universidad ya casi es algo de ley, ¿no? Más en las ciencias sociales. Y por ejemplo, aquí rescato una imagen de un sitio web que muestra las ediciones, ¿no? La primera edición de 1952, ¿no? ¿Y qué es APA? Bueno, APA es la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Por eso sus siglas en inglés. Y pues tenemos 7 ediciones. La más usada hoy en día todavía sigue siendo la sexta edición, que fue creada o fue lanzada en el 2009, pero pues hoy en día ya contamos con la versión más actualizada, que es la séptima, que salió en el 2019. Y precisamente este estilo, pues tiene el objetivo de estandarizar los textos académicos, ¿no? Tanto en formatos dentro del texto, pero también en la forma de realizar citas y referencias.
y es usado en las ciencias sociales. Más que nada, en la educación es bien importante. Ah, mira, y recupero un comentario de Daniel. Dice, otra característica importante es que tengan el número ISNN, que es el International Standard Serial Number, ¿no? En este caso, ajá, sí hay una multitud de elementos que podemos rescatar para ver la validez de estos textos. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, este estilo APA tiene un origen y también una importancia. En este caso, pues la historia se retoma hasta 1929, cuando un grupo de psicólogos estadounidenses se reunieron para buscar establecer estas normas, ¿no? Unas pautas de estilo que estandarizaran los diferentes componentes de la escritura científica para aumentar la facilidad de comprensión de lectura. Desde entonces, el alcance y la extensión del formato APA ha crecido y es el estilo de escritura más utilizado en el mundo para presentación de trabajos académicos. En las ciencias sociales y nosotros como educación, en nuestra área académica, es la predilecta, ¿no? Estilo APA, estilo APA. Psicología, pues es quienes los crearon. Y en este caso hay otros formatos. Por ejemplo, existe el Harvard y Vancouver, ¿no? Que son dos de ellos. Pero el más utilizado es APA, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario, no? ¿Por qué, por qué todos estos formalismos? ¿Qué pertinencia, qué razón de ser tiene, no? Yo siento que nada más es aburrido, ¿no? Al principio pensaba, pero sí tiene una razón de ser, ¿no? Y más que nada es para que los trabajos tengan una uniformidad, una consistencia, ¿no? No sean aleatorios, no tengan estructuras cualesquiera, sino que permitan a los lectores enfocarse en las ideas presentadas. De aquí dice, piensa que como lector es mucho más fácil encontrar una información en un documento que estás acostumbrado a la formatación. Ya conoces su estructura, sus márgenes, sus fuentes, ¿no? Cómo se encuentra toda esta parte. Y a diferencia de un documento donde tengas que entender la estructura del trabajo desde cero. En resumen, los autores se concentran en proveer la información esencial y los lectores no sufren distracciones y tienen acceso fácil pues a profundizar a las referencias. Ahorita vamos a ver qué es una referencia y por qué es importante colocarlas, más que nada, como dice aquí, para profundizar, ¿no? En el tema que quiera. Y bueno, les comparto un sitio que a mí es el sitio predilecto. Considero que es el mejor sitio para checar APA. Está el formato de la guía oficial, pero está en inglés y pues tienes que comprarlo. No, hay adaptaciones que ya se han hecho en español y que están muy completas, pero a mí me gusta este sitio porque pues puedes buscar precisamente lo que quieras, ¿no? Tengo una duda, ¿cómo se hace esto? Y buscas directamente. En la estructura, ya sea en el formato, en el estilo. Muchas veces lo que más se ocupa son las citas y las referencias, ¿no? Más que nada nosotros. ¿Qué debe de llevar una referencia, no? Aquí menciona, por ejemplo, que tiene que llevar un autor, su fecha de publicación, el título del texto o de la fuente, y también la fuente como tal, ¿no? En el caso de que sea un recurso digital, el link. Por ejemplo, aquí les puse el link de esta página, y esta página pues es creada por una persona que se llama Carlos Sánchez, que es mi tocayo, y la creó, dice él, que para resolver todo tipo de dudas en cuanto a la aplicación del estilo APA, ya que en nuestro idioma, en el español, no hay sitios pues muy, muy confiables que se dedican a esta parte. Y, por ejemplo, aquí podemos recuperar que marca, por ejemplo, las referencias, también marca ejemplos, ¿no? Cómo se deben de encontrar. Las citas, por ejemplo, aquí en el apartado de citas, si ustedes se van, les va a aparecer 3 opciones, ¿no? Y les marca cita textual o directa. Y todavía de esa cita textual o directa, si le ponen ahí, va a derivar todavía en una cita menor de 40 palabras y una cita mayor de 40 palabras. Ahorita vamos a ver qué es eso. También están las citas parafraseadas, que es la paráfrasis, ¿no? Ahorita vamos a ver. Citas con más de un autor, ¿qué se hace? Porque todas estas prácticamente es un estilo, ¿no? Un formato, una estructura. Eso es lo que es, al final de cuentas. Ahora, estas referencias, pues también encontramos aquí los ejemplos. Van a encontrar, por ejemplo, cómo se hace una referencia de un libro, una referencia de una revista, una referencia de una página web, de un periódico, Wikipedia, Facebook, YouTube, incluso Twitter, Instagram, PowerPoint, un diccionario o incluso comunicación personal, porque realmente es muy amplia el tipo de conocimiento que podemos citar y referenciar. Pero este sitio es el que más me ha convencido y el que yo ocupo. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? de este sitio. Dice, incluye explicación, ejemplos y recomendaciones claras, pero también breves. No te echa todo el chorote,
te lo deja muy sintético y con ejemplos. Eso es lo que me gusta de esta página, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo citar o referenciar un artículo de revista con normas APA? Y pues esto puede incluir una revista, un periódico, boletines, ¿no? Y marca aquí un formato estándar que está de azulito y, por ejemplo, indica que debe ir primero el apellido del autor, las siglas del nombre, y si hay más autores, pues también integrarse de la misma manera. Luego se integra la fecha, debe integrarse el mes, el día en el que se publicó, y a continuación se integra el título del artículo, ¿no? Se integra el título, y aquí lo curioso es que el título de la revista, así como su volumen, deben de ir en cursivas. El nombre de la revista va entre paréntesis, y luego, después de una coma, va el número de la página de inicio y el número de la página fin, en el caso de que hayas consultado todo el texto. O si consultaste nada más una sección o un capítulo, también hay otras estructuras, por así decirlo, ¿no? Y su link, en el caso aquí es un DOI, es un identificador de objeto digital. Esto es como un link, como una dirección de URL, pero más completa, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, dice, ejemplo de libro con DOI. Y aquí muestra un ejemplo práctico, ¿no? Castañeda Naranjo, LA, y Palacios Neri, J, 2015. Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. La revista Mundo Nano. La revista interdisciplinaria Nanociencias y Nanotecnología. Volumen 7, número de la revista 12. De la página 45 a 49 y integra el link. Si se dan cuenta, al final de cuentas, es una estructura. Prácticamente es una estructura que se debe de seguir, se debe de cumplir. Ahora sí vamos a empezar con lo bueno. No sé si alguien, bueno, me imagino que sí. Ashley, ¿tú ya has escuchado esto de citas textuales o literales? Sí, de hecho, en una materia nos habían pedido que citáramos con lo de tipo textual y sí nos habían enseñado de las normas que eran para más de 40 palabras y las que eran para menos de 40. Sí, 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 exactamente, porque, bueno, primero, muy básico, ¿no? ¿Qué es una cita textual? Pues es retomar lo que ha dicho un autor, literalmente, tal y como lo ha dicho, y sin modificación alguna, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Pero, ajá, como mencionas, tenemos dos tipos de hacer citas textuales, dos formatos, dos estructuras. Una, cuando esta cita textual es de menos de 40 palabras. En este caso, todavía se deriva en dos tipos de citas, ¿no? Una cita narrativa, que tiene énfasis en el autor, y una cita que tiene énfasis en la cita como tal. Pero en ambos casos, cuando son de menos de 40 palabras, o sea, nosotros decidimos extraer literalmente lo que escribió determinado autor y son menos de 40 palabras, va a ir entre comillas, ¿no? Y aquí colocamos, pues primero, por ejemplo, aquí viene el ejemplo, ¿no? Dice, analizando la crisis financiera del 2008, menciona el autor, Lynch en 2012 afirma que literalmente lo que queremos recuperar y al final, entre paréntesis, la página, ¿no? Por ejemplo, página 127. Y entonces de esta forma ya tenemos una cita textual y también su posterior referencia al final. Y ya vamos a saber de dónde obtuvo este autor, de su texto, dónde obtuvo esta información, ¿no? Y podemos hacerle aquí una cita narrativa o una cita con énfasis en la cita. Lo único que cambia es que en la primera se ven que se menciona el nombre, dice Lynch, o sea, tiene un énfasis en el autor, quién lo dijo. Y en la otra, lo que le importa más es el contenido, porque deja el autor al final. Lynch, el 2012, página 127, lo deja al final. Nada más es cosa de invertirlo, ¿no? Y podemos decir, según tal autor, o sea, podemos utilizar varias palabras para hacer conexión y ir directamente a este autor que queremos citar. Cuando es de más de 40 palabras y queremos copiar un extracto más grande, hay otro tipo de formato. En este caso, se establece que todo lo que queramos copiar literalmente se va a colocar, supongamos que todo, bueno, aquí indica, ¿no? Todo lo que se puso literalmente, se le hace una sangría a la derecha y si se agrega un párrafo, también se le agrega todavía una sangría al inicio, ¿no? Y en este caso al final se pone entre paréntesis el autor, el año y la página. O se puede poner arribita, antes de mencionar la cita literal, también el autor, la fecha y la página, al final. Ahora, esto de los apellidos, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque muchas veces también existe confusión. Yo al principio me hacía un poco bolas en cuanto a esto de los autores.
Pero pues la estructura es, primero van los apellidos, ¿no? Pongo mi ejemplo, yo soy Carlos Eduardo Gutiérrez Hernández. Entonces, primero dejaríamos los apellidos, Gutiérrez Hernández, y luego irían las iniciales de los nombres, si es que tiene dos nombres, como yo, o un solo nombre. Entonces quedaría Gutiérrez Hernández, CE. Y en este caso ya este sería el formato correcto. Y cuando se colocan estos nombres en las citas, solamente se pone el primer apellido. A menos de que haya un apellido repetido, o sea, que haya dos Gutiérrez, ¿no? Por ejemplo, ahí sí serviría colocar, pues a lo mejor el primero es Gutiérrez Hernández y el segundo es Gutiérrez Pérez, ¿no? Entonces ahí sí tendría sentido colocar esta distinción. Las páginas también tienen su formatito chiquito. Cuando es una sola página, supongamos que un solo extracto, solamente se pone P, punto, y el número de la página. Si es una sección, se pone PPP, punto, y el intervalo, ¿no? Por ejemplo, de la página 12 a la 15. Y de esta forma es como podemos hacer las citas prácticamente. Luego tenemos una cita de parafraseo. Esta no sé si alguien quiera comentar cómo las hace, cómo la ha escuchado que se hacen. ¿No han hecho citas de parafraseo? No. Explicar con tus propias palabras algo que hayas rescatado de algún texto. Sí, exactamente es eso, ¿no? O sea, es parecido a la cita textual, literal, solamente que pues tú vas a adaptarla. En este caso, la utilidad de estas citas es que puede resumir algo, una idea, por ejemplo, que el autor elaboró en toda una página, tú puedes reducirla a un párrafo, por ejemplo, ¿no? O puedes elegir indiscriminadamente, discriminar esta información, decir esto me sirve, esto quiero que aparezca y esto no. O puedes sintetizarlo. Entonces, aquí va a ser lo mismo que con la cita, nada más que no se van a ocupar las comillas, porque no estamos indicando que es una cita literal, no estamos indicando que es del autor literalmente, ni tampoco se va a ocupar lo de las sangrías, porque al final de cuentas son nuestras propias palabras, ¿no? La extensión no importa si es de más de 40 palabras. Nada más lo que se tiene que señalar, como en este caso, por ejemplo, dice, según Taleb, el autor y el año, sí se debe de indicar, ¿no? Porque al final de cuentas, parafraseamos a determinado autor. Entonces sí se debe indicar a qué autor nos referimos. Es lo único que se debe de hacer. De ahí en fuera podemos colocar lo que gustemos. Por ejemplo, aquí dice el ejemplo. Según Taleb 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Además, encontró, aquí se puso esto, subrayó esto de además encontró, porque sigue hablando de este mismo autor. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia ya. Dijera lo que dijera, se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de los candidatos. Y como veremos más adelante, con lo de las referencias, todas estas citas van a requerir su referencia. Ahora vamos a ver qué es una referencia, ¿no? Esta referencia precisamente es un listado ordenado alfabéticamente de las citas incluidas dentro de un texto. Aquí tomé un ejemplo, ¿no? de una profesora, de un artículo que realizó. Aquí, ¿qué hace? Coloca el autor, ¿no? O la organización. En este caso, ANUIS, año 2000, y señala Programa Institucional de Tutoría. Una propuesta de la ANUIS para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior. Y de esta forma ya señala de qué autor, de qué procedencia viene su texto. En este caso no señala un link, pero por ejemplo aquí más abajito sí señala estos links. Claro, Iracema. Entonces, ¿cómo realizamos esa estructura? Esa estructura, si van a esa página que les recomiendo, cuando busquen referencias, ahí van a ver los distintos categorías, ¿no? Por ejemplo, si es un libro, si es un artículo, y van a mostrarles las estructuras en las que se van a organizar la información. ¿Qué cosa va en cursiva? ¿Qué cosa va entre paréntesis? ¿Dónde lleva punto? Todo esto va a indicarse ahí, porque al final de cuentas es un formato que con la práctica irán aprendiendo y ya no se les dificultará.
Ahora, una cosa muy común es confundir referencia con bibliografía. La bibliografía no refiere a las citas. La bibliografía son los antecedentes o lecturas que recomiendas leer para tener mayor conocimiento del tema. Algo así opcional, ¿no? Puede ser opcional. Y estos no necesariamente tienen que estar recuperados en el texto. Se estructuran de la misma forma que las referencias, pero no requieren que se haya citado, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor elaboro determinado texto, pero algún libro que ya leí mucho anteriormente, hace años, influyó de alguna forma y lo recomiendo para comprender a lo mejor el tema, pues puedo colocarlo y puedo poner apartado, bibliografía, ¿no? Algo que recomendaría leer. Pero las referencias solamente se van a colocar de lo que se haya citado. Un error que hacen muchos estudiantes es que hacen citas, pero no colocan las referencias, ¿no? O sea, todas las citas que pongas deben de llevar su referencia hasta abajo, en listado. Ese es un elemento esencial. Luego tenemos otra práctica igual muy mala, pero muy convencional y muy común. El plagio. Me imagino que ya han escuchado del plagio. ¿Esto en qué consiste? Pues en no dar crédito a los autores, ¿no? Es una mala práctica y puede tener consecuencias pues legales. Esto, pues, ¿qué hace? Que el lector, quien está leyendo nuestro trabajo, pues no pueda ubicar las referencias, ¿no? ¿De dónde sacó la información? También es muy conocido como el copiar y pegar. Copiar y pegar. Es algo que muchas veces los estudiantes hacemos, pero que está mal, porque simplemente ponemos información como si fuera nuestra, cuando ni es nuestra, ni la pensamos, ¿no? Y esta es una práctica muy extendida, simplemente copiar y pegar, porque realmente esto de las citas, las referencias, conlleva un esfuerzo, es un esfuerzo extra y es algo tedioso al inicio, pero una vez que te acostumbras ya no se te hace tedioso y le ves la practicidad. No, en este caso, por ejemplo, voy a hacer mi tesis igual. Daniel me parece que igual ya la está concluyendo o realizando. Y algo bien importante cuando revisas de un determinado texto, por ejemplo, yo quiero investigar qué es la educación comparada, por ejemplo, y veo un artículo. Este artículo va a tener sus referencias a su vez, ¿no? En las que se sustentó. Si yo quiero comprender, profundizar en este tema, pues me voy a las referencias, veo qué autores vio, qué libros, qué artículos, y puedo seguir aumentando mi conocimiento sobre ese tema. Esta es la importancia real de poner las referencias, el que tu lector pueda saber, pues primero de dónde sacas la información, ¿no? En quién te sustentas, pero también que pueda profundizar, que diga, quiero saber más de este tema, y pues voy a las fuentes originales. Y aquí están mis referencias, en este caso, para elaborar esta presentación, ¿no? La del ejemplo, el diccionario y de la página web, porque de esta retomé las explicaciones. Y más que nada, esto es a nivel, ahora sí que es de forma muy breve, pero lo que se pretende hacer es explicar un poco, pues, estos conceptos que muchas veces no entendemos, ¿no? Que decimos, ¿qué es una cita? ¿Qué es una cita parafraseada? ¿Qué es una referencia? ¿Qué es bibliografía? ¿Qué es APA, ¿no? Para empezar, ¿qué es un plagio? Porque muchas veces no tenemos esta capacidad, esta formación para realizarlo adecuadamente. Pero pues gracias a este sitio web que les recomiendo, es de mucha utilidad para hacerlo correctamente y para llenarlo. ¿Por qué hice esta presentación? ¿Por qué este video, por así decirlo? Más que nada, para que, pues primero aprendamos a ocupar el estilo APA para utilizarlo en nuestras reuniones. La idea es que investiguemos previamente, por ejemplo, en la primera charla, que fue ¿qué es la educación y qué no es la educación? Pues yo les compartí mis referencias. En este caso, pues hacer lectura y checar todo este material, lo que te rescates. Puedes hacer notas en tu cuaderno o si quieres no haces notas, puedes subrayar. El chiste es que leas porque estas lecturas van a enriquecernos entre todos al momento de estar discutiendo, ¿no? Es lo que les decía de que todos podemos opinar, todos vamos a ser iguales, todos vamos a poder participar, proponer temas, pero estos temas, estas opiniones, tienen que ser sustentadas, ¿no? Es decir, yo investigué tal y tal, y en ese sentido, pues ya puedo opinar. Conozco, ¿no? Determinado autor planteó esta terminología, esta clasificación. Esa es la importancia, porque una idea algo de provecho que siento que puede salir de estas reuniones, más que nada cuando ya discutamos temas, es que en un documento en Word, en línea, ahí coloquemos todas nuestras referencias de acuerdo a un tema. Ahora, ¿qué es lo positivo de colocar las referencias?
es que son reutilizables, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo realicé tales trabajos, investigué tales fuentes. Me vuelven a servir, las vuelvo a ocupar. Ah, pues puedo copiar y pegar las referencias, porque esas continúan igual, ¿no? No varían, no cambian. Entonces es como que algo muy práctico al momento de redactar, porque si ya tienes fuentes que ya has investigado y que te sirven, puedes retomarlas y así ya te evitas otra vez volver a hacer la referencia y ya nada más puedes ir haciendo las citas y se te facilita mucho la redacción. Y eso es lo que se pretende, o sea, que dejamos como un sustento de que nuestra plática, nuestra discusión, está sustentada en algo, ¿no? En ciertas lecturas. Y si alguien gusta profundizar o le sirve para alguna tarea o para su tesis o para algo, pues las pueda recuperar, ¿no? Diga, voy a ir al documento en el que están las referencias de la primera charla, que sería, por ejemplo, ¿qué es la educación? ¿Y qué no es la educación? Y entonces ya él puede retomar, puede copiar y pegar las referencias, revisar los textos, obviamente. No solamente sería cosa de copiar y pegarlos indiscriminadamente, pero sí cuestión de practicidad, ¿no? De decir, pues ya se hicieron, puedo aprovecharlas. Y esa es una de las ideas que pretendo que se implementen para que se logren dos objetivos. Por una parte, que estemos informados, que tengamos mejor opinión, que vayamos conociendo más sobre el tema que estemos hablando, pero también que podamos ocupar esas referencias. Y pues eso es prácticamente todo en cuanto a esta presentación cortita que intenté hacerla. Y bueno, gracias por su atención. Ya sería prácticamente todo en cuanto a la presentación. Voy a dejar de grabar para que pues esto de manera más breve lo vean nuestros compañeros que no pudieron asistir el día de hoy.